¿cómo están? Bienvenidos a Voz Ciudadana. Los saluda Elsa Iturriaga. Hace unas semanas la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Parlamento Nacional inició el debate de una iniciativa ciudadana que propone una ley que despenaliza el aborto en los casos de embarazos a consecuencia de una violación sexual, inseminación artificial o transferencia de óvulos no consentidas. Para hablar sobre este importante tema que es de interés público, hemos invitado en esta oportunidad a la Coordinadora Nacional de Unidos por la Vida y la Familia, Carol Maraví, y también al doctor Julio Castro Gómez, ex decano nacional del Colegio Médico del Perú. A ambos le damos la más cordial bienvenida acá a Voz Ciudadana. Antes de iniciar este debate alturado, vamos a ver una breve encuesta para ver la percepción de la ciudadanía sobre este tema. Adelante. A mí me parece que sí debería seguir siendo penado porque está atentando contra la vida de un ser humano, ¿no? Yo sí estoy a favor del aborto en el caso de las violaciones, pero es algo que tiene que ser cuidadosamente regularizado. Uno tiene su decisión como mujer porque el daño nos lo hacen a nosotras. Claro que la criatura no es culpable de nada, pero tampoco a la persona no le pueden arruinar su vida. No debería que las personas aborten porque de ahí es un daño que se hacen entre ellos mismos y no se dan cuenta, y a pesar del tiempo va pasando y de ahí reflexionan y se dan cuenta de lo que han hecho y están matando a un feto que lo tienen dentro del vientre. No, me parece que no. Sea como sea, es una criaturita. Ya uno más bien tiene que quererle más y ya pues, ¿qué se va a hacer? Es como que matar una vida, algo así. No estoy de acuerdo en eso. Ah, sí, por supuesto, porque tener un bebé sin amor, sin cariño, ¿para qué, no? Cuando uno no siente nada por la persona, ¿no? Una violación trae consigo un montón de consecuencias, ¿no? Sobre todo traumáticas, psicológicas para la niña o para la familia, ¿no? Creo que si se despenaliza eso, estoy de acuerdo. Si es su deseo poder abortarlo, sí, porque es producto de una violación. Todo depende de la persona, porque hay algunas personas, unas mujeres que sí aceptan tener el niño, no importa que sea producto de una violación, porque el niño no tiene la culpa, ¿no? Bien, como hemos podido apreciar, las opiniones siempre están algunos a favor y otros en contra. Cada uno da sus puntos de vista sobre este tema de la despenalización del aborto en los casos de violación sexual, embarazos producidos por esta lamentable situación. Vamos a empezar con Carol Maraví, de la Coordinadora Nacional de Derechos por la Vida y la Familia. Ustedes también han sido testigos de este debate y que se viene dando aquí en el Parlamento, y por supuesto las opiniones de diferentes organizaciones como Manuela Ramos, en fin, etcétera, y diferentes sectores también en el Congreso, que presentan sus respectivos argumentos sobre esta iniciativa ciudadana que ha recolectado más de 62.000 firmas. ¿Cuál es el punto de vista de ustedes sobre este tema, ¿no? Porque siempre hay, ¿qué piensan al respecto? Porque es un tema bastante polémico. Sí, tuvimos la oportunidad de participar en el debate hace unas semanas, también de estar siguiéndolo muy cercanamente. La postura de la coordinadora es una postura en favor de la vida, de toda vida humana, desde el momento de la concepción hasta su fin natural. Por lo tanto, al estar a favor de la vida, de todo ser humano, sin excepciones y sin ningún tipo de discriminación, ni por origen ni por la forma en que han sido concebidos, pues no podemos estar en favor de una derogación de una ley, porque realmente van a derogar un artículo, el 120 del Código Penal, para legalizar el aborto en casos de violación, porque sentimos y pensamos que en todo caso todo el peso de la ley debe caer sobre el criminal, no sobre el inocente, que es el niño que ha sido concebido lamentablemente en un acto de violación, y no podemos condenar a muerte a un ser humano por las culpas del hombre que hizo daño a esta mujer. Claro, sin embargo, los argumentos presentados en su oportunidad, cuando se ha fundamentado de manera, digamos, legal y social esta iniciativa ciudadana,
se decía que se daba mucha importancia, mucho énfasis a los derechos de la mujer, digamos, afectada, ¿no? Víctima de esta brutal agresión, digamos. Claro. ¿Qué hay con eso? ¿Qué pasa con eso? Sí, definitivamente una violación creo que es una de las peores cosas que le puede pasar a una mujer. Yo no me lo puedo siquiera imaginar. Debe ser horrendo. Pero de todas maneras el aborto no va a solucionar el problema. El aborto no va a desviolar a la mujer. El aborto no va a hacer que la mujer olvide la violación. No la va a ayudar absolutamente en nada. Es más, va a añadir un dolor mayor, porque el aborto, aunque algunos digan que no tiene que no afecta a la mujer, sí la afecta de diferentes formas. Y de todas maneras el niño no tiene la culpa en todo esto, ¿no? Sí, si me permite, quería preguntarle también al doctor, en su calidad de médico, que deben de haber visto seguramente casos, o al menos escuchado. En la mujer, lo que se plantea acá es que ella no sea una cosa obligatoria, sino que ella decida, digamos, qué hacer ante esta situación. Claro que entendemos que se trata de un caso de desesperación también, ¿no? En muchos casos, es una decisión difícil. ¿Usted considera que esto es válido? Bueno, en primer lugar, para precisar mi condición de profesional de la salud, de médico que ha trabajado en pediatría, en distintas entidades públicas, tanto en la selva, en la sierra, como en la costa del país. La pediatría me ha permitido hacer contribuciones para defender la vida de los niños en mi país. Este proyecto de ley es iniciativa de mujeres, es iniciativa de organizaciones de mujeres preocupados por un problema real en el país, social, vigente, que tiene que ver en primer lugar con que la violencia contra la mujer, la violencia tanto física, la violencia sexual, la coerción contra ella, es un delito grave y muy frecuente en el país. Y dentro de las diversas modalidades de violencia, la violencia ejercida mediante la violación es sin duda un hecho gravísimo que afecta a la mujer tanto en su vida emocional, mental como física. Si me permite, doctor, al margen, digamos, del acto horrendo que puede implicar una violación sexual, sea de un extraño o de un familiar, como sea lamentablemente en muchos casos en nuestro país, el desarrollo del embarazo, digamos, en estas condiciones, puede perjudicar también al feto. ¿Cuál sería el argumento, digamos, que se presenta en este tipo de iniciativas de parte de organizaciones de mujeres como Manuela Ramos? El argumento justamente es que como consecuencia de este acto criminal, violento, de la violación, en la que menores de edad son frecuentemente víctimas, se acompaña en un alto porcentaje de embarazo y se les obliga a las mujeres que han sido víctimas de esta condición seguir y llevar adelante de manera obligatoria este embarazo. Y lo que está proponiendo la iniciativa legislativa de las mujeres es que se le permita decidir a la mujer, porque en efecto hay algunas, muchas, varias, etcétera, que aceptan esa situación y llevan adelante el embarazo, pero hay otras que no, y hay otras que son una proporción muy importante que tienen consecuencias graves frente a esta situación, que derivan en autoagresión a sí misma, que derivan inclusive en tentativas y ejecución de homicidios, o de lo contrario a prácticas en búsqueda de soluciones ilegales como son los abortos clandestinos, que en las condiciones de pobreza en las que generalmente están involucradas muchas de estas mujeres ponen en grave riesgo su vida, porque acuden a prácticas que tienen consecuencias muy graves a través de las infecciones, a través de las hemorragias que hacen peligrar su vida y muchas veces mueren en estas circunstancias. Sobre ese punto, precisamente, de los abortos clandestinos, ¿considera usted que este proyecto de ley que está en debate en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos frenaría de alguna manera este tipo de actos ilegales de los abortos, digamos, clandestinos? Las mujeres podemos decidir
frente a muchas situaciones, frente a nuestro propio cuerpo, por ejemplo, que es uno de los argumentos, dejar decidir a la mujer sobre su propio cuerpo. El problema es que el niño no forma parte del cuerpo de la mujer. El niño concebido, el ser concebido, no forma parte del cuerpo, está conectado a la madre para su nutrición, para su crecimiento, para su desarrollo, pero no forma parte de su cuerpo. Tanto es así que tiene un ADN completamente diferente, un tipo de sangre que puede ser también diferente. Una mujer puede estar embarazada de un hombre, de un varón, entonces no puede ser parte de su cuerpo, sería una quimera, es una cosa extrañísima. Son seres independientes, diferentes a la madre, que tienen sus propios derechos. Por otro lado, el tema del aborto clandestino, ahí el argumento también es difícil es muy doloroso tener que decirlo, pero es que estamos proponiendo que se hagan abortos, o sea, que se maten a niños de manera segura e higiénica, porque eso es el aborto legal, es matar a un ser humano dentro del vientre materno de manera legal, entre comillas, higiénica y segura, supuestamente para la madre. Pero hay muchos casos en países donde el aborto es legal y que sigue habiendo tasas altas de abortos clandestinos, pero además el aborto en centro abortivo es también riesgoso. Hay mujeres que han tenido problemas de perforación de útero dentro de un centro abortivo, una hemorragia, una perforación de útero, utilizas una aspiradora muy fuerte con la cual desmiembras, sacas en pedacitos al niño, se te puede pasar la mano, se le puede pasar la mano al médico, perforar útero y aspirar de repente intestinos, es el caso de una chica. En ese caso, este centro abortivo, por no tener mala publicidad, en lugar de llevarla al hospital más cercano, la llevaron a un hospital de otro estado y falsearon los datos de la historia médica. En lugar de decir que había sido un aborto provocado, legal, no tenía ningún problema de decirlo, habían dicho que había sido un embarazo ectópico y por eso había habido problemas, pero no había sido un embarazo ectópico. Entonces, se presta para muchas situaciones y en el Perú, donde sabemos que siempre tenemos ese tipo de problemas, también hay, en el caso de la derogación del artículo 120, no solamente derogas el aborto por violación y lo llevas al 119 dentro del aborto terapéutico junto con él, sino que estás derogando también la necesidad de hacer una denuncia de violación. Claro, esos son temas que están aún todavía en debate y quizá esto se incluya en un ámbito de perfeccionamiento de esta iniciativa o de incluir algunos aportes que se puedan dar que ponen, digamos, vacíos legales, que presentan algunos vacíos legales. Doctor, ¿usted considera que, digamos, en el caso de las personas afectadas, que tendrían esta facultad de decidir sobre la vida, no considera que también no se trata solo de los derechos de las mujeres, sino que también vulnera, los derechos de uno llegan donde se inician los de la otra persona, porque como muchos también señalan, la Constitución política dice que el Estado tiene la obligación de defender la vida, ¿no? Entonces es un tema que se puede hasta declarar anticonstitucional. Usted también ha sido exparlamentario, debe tener... Este es un tema que ya lo debatió la sociedad peruana y que lo ha definido. Va a ser próximamente 100 años del Código Penal de 1924, en el cual justamente se aprobó la despenalización del aborto denominado terapéutico, es decir, se deja sin pena la interrupción intencional del embarazo cuando la continuación del mismo pone en peligro la vida o en grave riesgo la salud de la mujer. Y esto está a la base de un debate constitucional, de un debate legal, en el que se ponderan los derechos de las personas y en efecto sabemos que nuestros derechos terminan ahí donde se inicia el de otro, pero hay circunstancias en las que entran en colisión los derechos y ya desde 1924 la sociedad peruana ha valorado los derechos de la mujer frente a ese embarazo, a ese proyecto de vida en desarrollo que es el niño por nacer, el niño por nacer, el concebido. Y desde entonces ya se ha dado un debate, desde 1924 hasta la fecha también, de ese orden en el país en distintos momentos. Hoy
se está reactualizando a propósito de esta iniciativa de las organizaciones de mujeres, pero diversas instancias jurídicas del mayor nivel en el país, cuando han revisado ese Código Penal de 1924, lo hicieron durante la década de 1980, durante el régimen democrático, lo hicieron después en 1990 hasta antes del 5 de abril y lo volvieron a hacer a partir del año 2000, y todas las comisiones revisoras del Código Penal propusieron que el embarazo por violación sea despenalizado en el país, dando este debate en relación a los derechos, a la colisión de derechos de la mujer y el niño por nacer en relación a la vida, y optando por privilegiar el derecho de la mujer, el derecho de una persona que se le ha impuesto mediante una agresión tan violenta y tan brutal como es la violación sexual, justamente, que muchas veces se hace en su casa. Ahí está el kit de la cuestión y el tema polémico de este debate que se viene dando ya aquí en el Parlamento Nacional y en la sociedad civil en general. Vamos a hacer una brevísima pausa y vamos a regresar, por supuesto, con más aquí en Voz Ciudadana. No se muevan. Retomamos con Voz Ciudadana. Estamos hablando acerca de la despenalización del aborto en los casos de embarazos producto de una violación sexual. En este primer bloque hemos tratado de conversar ya acerca de los argumentos a favor y en contra, y por supuesto es un tema bastante polémico, como lo dijimos antes de la pausa. Sin embargo, se ha advertido durante el debate que se viene dando que el aborto sin investigación es un peligro porque puede burlar también el sistema judicial. Se pueden dar algunos casos en ese sentido. Entonces, como ya se ha comentado en más de una oportunidad, toda norma es perfectible, ¿no? Y todo proyecto de norma aún más. ¿Se corre también este riesgo en el caso de...? Sí, claro que sí. Y como dijo el doctor en el bloque anterior, ese tema del aborto por violación se ha debatido, se ha hablado muchas veces y siempre se ha concluido que no es lo adecuado, si no ya lo tendríamos legalizado hace tiempo. Después, en el tema del aborto terapéutico, que es el 119, que hace poco se hizo el protocolo, hay que recordar que el artículo 119 del Código Penal fue escrito en el año 1924 y es el mismo artículo que ha seguido en el 79 y en el 93 en los cambios de constitución que hemos tenido, ¿no? Y nuestra Constitución ahora dice que se protege la vida del concebido en todo cuanto le favorece. Todas las leyes que se promulguen en el país tienen que estar bajo el paraguas de nuestra Constitución. Es decir, cuando se interpretan, tiene que interpretarse bajo ese paraguas, y el primer concepto, que es el derecho a la vida. Es la primera. Entonces, todo lo que viene debajo lo interpreta según esta Carta Magna. Entonces, en el caso de aborto terapéutico, año 1924, no existían los antibióticos, no existían las pastillas para hipertensión, no había ecografías, no había un montón de cosas que a la luz de la medicina del año 2015 sí tenemos. Entonces, en esas situaciones donde se ponía en riesgo la vida de la madre, que puede ser un embarazo ectópico en la actualidad, o de repente una chica que no ha hecho sus controles y ahí te llega a sala, pues a sala de emergencias ya en crisis, pues a veces no te queda otra que sacar de repente el útero. Lamentablemente, el niño está dentro del útero, pero si no sacas el útero, la chica se te desangra. Entonces, si es que ya el niño tiene suficiente tiempo, más de 22, 23 semanas, lo llevas a incubadora. Hay casos exitosísimos en otros países también, y también de un caso de un niño de 24 semanas aquí en Perú, lo llevas a incubadora y puedes sacarlo adelante, más aún ahora. Entonces, si es antes, posiblemente vas a perder la vida del niño. Pero no es un acto voluntario, no es un acto querido. ¿Quiere decir entonces que estamos, digamos, un poco desfasados con relación a los avances de la tecnología y la medicina moderna? Uno es el avance de la tecnología, pero otro lado es la interpretación, como te digo, del artículo 119 bajo la Constitución. Si estamos protegiendo la vida por la Constitución, por lo tanto, en el siguiente lo que haces también es proteger la vida.
¿no? Pero entonces, lo que te hace el artículo 119 es que en el caso que el doctor, al salvar la vida de la madre, pierda la del hijo, no se vaya a la cárcel, porque no ha intentado voluntariamente matarlo. Claro. Ese es el tema. Esa es la diferencia, digamos. Doctor, ¿usted qué piensa de eso? Y también quería preguntarle acerca de las pastillas del día siguiente que se puede incluir en estos casos. Bueno, en primer lugar, para precisar de que la Organización Mundial de la Salud, la Oficina Sanitaria Panamericana, las sociedades especializadas en el tema en el país, justamente en el debate cercano que se ha dado alrededor de estos temas, han señalado justamente la necesidad de recoger, de reafirmar de que en efecto hay una posibilidad de interrumpir un embarazo por razones en las cuales está en riesgo la vida de la mujer o su salud. Y por eso es que recientemente se ha aprobado la norma, el protocolo, la guía de la aplicación del aborto terapéutico en el país por el Ministerio de Salud. O sea, este no es un tema desconocido, ni mucho menos. Se han ratificado de que en efecto existen razones médicas para llevar y proceder a un aborto terapéutico. De otro lado, otra precisión también. No es cierto de que se ha ratificado de que el aborto terapéutico no va durante este largo proceso de debate de muchísimas décadas. Por el contrario, he dicho, y está confirmado, que todos los que han revisado el Código Penal han propuesto modificar el mismo para posibilitar el aborto por violación. Eso está señalado. Y es más, en estos momentos en el debate están llegando las opiniones al seno de la comisión. Claro, son propuestas que aún no han sido aprobadas. Y en las opiniones que están llegando de la Corte Suprema, del Ministerio Público, de una serie de instituciones del más alto nivel especializado en estos debates constitucionales y legales, están en favor de la despenalización del aborto. Y lo que es mayor aún, la opinión pública en el país ya está mayoritariamente en favor del aborto terapéutico. Bueno. Acá está la encuesta hecha por Ipsos Apoyo en el 2013 y el 53% de la población ya está, porque ha ido evolucionando conforme se dé el debate, conforme hay más información, conforme se tiene mejor conocimiento de los temas. La opinión pública también ya está virando a favor de aceptar. ¿Esa encuesta es a nivel nacional? A nivel nacional y por supuesto con variaciones importantes. En Lima 59%, Ayacucho 58%, en Piura 34%, en Huancavelica 63%, Pucallpa 49%, etcétera, pero el promedio es 53%. Entonces, creo que hay razones de orden jurídico, constitucional y legal, hay razones de orden histórico y por supuesto también razones sociales y médicas que abundan en favor de este proyecto de las organizaciones de mujeres que ha puesto nuevamente en debate. Y por supuesto puede ser mejorado, precisado para evitar cualquier tipo de distorsión o deformación de esta propuesta, que lo único que busca es que en efecto la persona directamente involucrada en este acto, que es la mujer, tome la decisión. Si considera que debe continuar el embarazo, que lo haga, pero habrán otras que no. Y por esa decisión no sean objeto de persecución criminal. En ese sentido, si bien los argumentos presentados por el doctor son válidos también existen razones éticas, religiosas, ¿no? La Iglesia Católica, este es un país católico, eso demuestra que también en algunas regiones como Piura, digamos, la encuesta haya sido mucho menor. Ahí, digamos, está sentado el Opus Dei. Yo soy piurano. Y entiendo. En ese sentido, digamos, hay un conflicto también interno, porque tomar una decisión así es complicado, no es fácil, ¿no? Sí. Tanto para autoridades como para la misma persona implicada en esta situación. Hay estadísticas de casos, por ejemplo, de adolescentes, que se pueden dar la mayoría de casos de violación en adolescentes, más que en personas mayores, digamos que haya un doble efecto al margen de la violación, que ya es un trauma, el aborto, una peor consecuencia que si lo llegan a practicar o no. ¿Hay estadísticas? Sí. O primero, estudios al menos. Primero te digo lo que ha hecho el doctor. La OMS primero es un ente político, no es un ente científico. Pueden ser opiniones de diferentes gremios, pero a veces depende de las personas que estén dentro de los gremios, las opiniones que se vayan a dar. No solamente son técnicas, sino también son personales.
por un lado. Luego, si te hacen una pregunta en una encuesta y te dice, ¿usted está de acuerdo que en el caso de que esté en peligro la vida de la madre se pierda la vida del hijo? Tú vas a decir que posiblemente vas a decir que bueno, ok, si no te queda otra. Si se pierde la vida del niño porque no te queda otra, la gente lo entiende. Pero si te están diciendo que para que una mujer de repente con una perimesis gravídica, que es uno de los casos que están en el aborto terapéutico, que son las náuseas, son las náuseas muy fuertes que las chicas terminan en hospital. Conozco a 3 personas al menos que han pasado perimesis gravídica, que han tenido que hacer casi alimentación parenteral, es decir, por vía arterial, alimentación parenteral, porque ya ni siquiera podían aguantar la saliva de los vómitos que tenían. Es horrible, pero tiene tratamiento médico. O sea, tú no, a una mujer que está con perimesis gravídica no la vas a llevar a un sitio a que le metan pastillas por la vagina y tomárselas oralmente, o hacerle un aborto quirúrgico para salvar su vida. O sea, no tiene ningún sentido. O sea, todos los casos que han puesto ahí, en realidad, he consultado con varios médicos, con ginecobstetras, y me han dicho que casi todos los tienen tratamiento médico. De repente no, le mola claro, hay casos, que digamos, no es un más bebé. excepcionales. Claro, Pero, centrándonos al tema de la violación. Digamos. En el tema de violación, por supuesto que la violación es ya, como dices tú, un trauma. Con relación al tema del debate, cómo se está llevando, pero previamente quería preguntarle, y brevemente también, respecto ¿hay algún riesgo para la criatura, digamos, si se concluye el embarazo en un caso de violación, de que nazca normal? ¿Hay alguna garantía? No hay ninguna garantía, perfecto, ¿no? Y por lo general las violaciones, cuando se producen estos actos horrendos, el agresor, que por lo general pues, es un delincuente, un criminal, y puede ser portador de muchísimas enfermedades, ¿no es cierto? Recordar que el 78% de las víctimas de la violación son mujeres menores de 18 años. Sí, el 45% tienen entre 14 y 17 años. Y en el 76% de los casos, el victimario es una persona que tiene una relación cercana con la víctima. ¿Usted considera, ante toda esta información que se viene, digamos, dando a conocer y el debate que se está dando también aquí en el Parlamento Nacional, que debe de continuar o debe de aprobarse de manera inmediata la norma o perfeccionar? Yo creo que o por último derogarlo, anularlo. Nuestra opinión es que se apruebe la norma, por supuesto que se le deben hacer alguna precisión con el ánimo de mejorarlo. Me parece bien la observación que se hace respecto a que debe mantenerse la denuncia policial del acto, pero sin que esto condicione la decisión final. La denuncia policial es indispensable para sancionar al criminal, para perseguir al criminal, al autor de este hecho. Y por supuesto garantizar mediante un protocolo, mediante una guía, para que no lo haga cualquiera, para que no lo haga en cualquier establecimiento de salud, ni mucho menos, sino deben darse todas las garantías para la decisión que cautele tanto los derechos de las personas como de los médicos a cargo, médicos y médicas que pudieran eventualmente actuar. Finalmente, ya porque nos quedan unos minutitos, unos segundos, ¿considera que este debate debe continuar en la Comisión de Justicia? Yo considero que en realidad este proyecto de ley no debería de continuar simplemente. O sea, no, porque es un proyecto de ley que está buscando el asesinato de niños de vientre materno, primero, y que no está atendiendo realmente las necesidades de la mujer. Esas chicas que dice el doctor que es muy imposible que sea real y es durísimo, que 76% de las chicas que son violadas es dentro del entorno familiar o el entorno de confianza. El aborto lo único que va a hacer es que el tipo que la está violando, que puede ser el padre, el padrastro, o el que está manejando la trata de niñas, que es otro caso también muy grave, vaya a llevar a la chica, la haga abortar y la siga violando, que es lo que pasa en países donde ya ha sido legalizado. Definitivamente eso es un tema que involucra muchos aspectos. Claro, ¿no? Entonces al final no solo uno determinado. No solucionamos ¿no? absolutamente nada. Más amplio, se abre un abanico de Eso no es posible porque justamente se señala que hay la denuncia y la denuncia es para poner en el sitio debido, que no es otro que la cárcel y por un largo periodo lo más amplio posible al autor de de ahí se ha quitado la denuncia, y el acto médico. Por eso que la norma no puede quedar como, el planteamiento no puede quedar como también está de acuerdo el doctor, tal cual se presenta, ¿no? Vamos a ver qué pasa con
con este proyecto de ley en la comisión respectiva, que es la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Les agradecemos su participación aquí en Voz Ciudadana y por supuesto estaremos pendientes de cuál va a ser el resultado de este problema social que ha derivado en un proyecto de ley. Nosotros llegamos al final de esta edición. Los esperamos en nuestro siguiente programa. Hasta entonces.